This is the English service of Radio Algeria International. It's time for the news. Here in Algiers, the President of the Republic has received the former UN Secretary General and acting chairman of the Assembly and Board of Directors of the Global Green Growth Institute, GGI, Ban Ki-moon. Hello and welcome to Radio Algeria International. I'm your host, Masoud Sharfi. Here in Algiers, the President of the Republic has received the former UN Secretary General and acting chairman of the Assembly and Board of Directors of the Global Green Growth Institute, GGGI, Ban Ki-moon. The meeting took place in the presence of the head of President's Office, Boualam Boualam, the State Minister for the Foreign Affairs and National Community Abroad, Ahmed Attaf, as well as the advisor to the President in charge of Diplomatic Affairs, Ammar Abba, and the Minister in charge of the Well-being and Environment, Kauthar Kriko. In a statement made to the press following the meeting, the former UN chief hailed the warm welcome he received here in Algiers and praised President Tebboun's strong commitment to work with the United Nations to secure a better future. I'm very much deeply honored to be here this morning with you, and particularly with the presence of Madame Kriek, Environment Minister of Algerian government. How can I express my deepest appreciation in my capacity as chair of the Global Green Growth Institute, headquartered in the Republic of Korea, and also while we are now establishing a resident office here in Algeria. I am deeply grateful to the hospitality and strong support of the Algerian government, led by His Excellency President Tebboune and also Madam Environment Minister Kriek, for their generosity and also strong commitment to work together with the United Nations and work together with the people of the world, of course including people of Algeria, to realize a better and sustainable world for all. The former UN Secretary General, in his capacity as chairman of the GGGI, elaborated about the organization, which he stressed strive to achieve a better and sustainable world. Although GGGI is small, he went on to say it is well committed and well experienced to work towards securing sustainable development, addressing climate change, and promote gender empowerment. He also highlighted the efforts made by the Algerian government and people to work together with the international organization, including GGGI, to achieve a sustainable development and implement the Paris Climate Change Agreement. This, our UN GGGI office, may be one of the many international organizations, maybe smaller than many parts of international organizations, but we are well committed, well experienced, and strong commitment and passion to realize a better and sustainable world. This office will provide that opportunity for the staff of GGGI, who will work not only for the people of Algeria, but people of Africa. While working as a Secretary General of the United Nations, while working for sustainable development, climate change, gender empowerment, etc., I have been strongly arguing that there is not a single country in this world, however powerful or resourceful one may be, can do it alone. We must join all our hands. That's a hard lesson which I have learned. This is the real beginning of joining hands, joined by the government of Algeria and people of Algeria. And I highly appreciate and their far-sighting vision, long vision to work together with the international organizations, particularly GGGI, Global Green Growth Institute, whose people will be your staff and your work. They will work not only for Algerian people, also in this region, to realize a sustainable world.
and make sure that we work together to implement the Paris Climate Change Agreement. I think that's our common responsibility. So, ladies and gentlemen, let us work together to realize a better world and sustainable world for all our succeeding generations. The Triple GI is an intergovernmental organization dedicated to the promotion of a climate-resilient world through a sustained development and economic growth. The President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, a recipient of the Sadr Medal of the National Order of Merit, he has awarded the Athir Medal of the National Order of Merit to former United Nations Secretary General Mr. Ban Ki-moon. This medal was awarded to Mr. Ban Ki-moon in recognition of his efforts that enabled the UN during his tenure to carry out its missions in the areas of security and the fight against poverty and precariousness. Prime Minister Mr. Sifi Gharieb has said that the Algerian-Chadian relations have entered a new stage marked by efficiency, performance and a common political commitment translating the political will of the leaders of the two countries. In a statement made to the press following a meeting with Chad's President Marshal Mohamed Idriss Déby Itno, he praised the laying of the foundation stone for a power plant he considered the milestone of the Algerian-Chadian cooperation. لقد حظيت اليوم بمقابلة السيد رئيس جمهورية I had the opportunity today to meet with the President of the Republic of Chad, to whom I conveyed the greetings of his brother, the President of the Republic, following the laying of the foundation stone for a 40-megawatt power generation plant. This is considered the first cornerstone of Algerian-Chadian cooperation, which will include several other areas that have been agreed upon. We are now in the process of deploying all technical teams, whether in the field of energy, mining or agriculture. Several areas will be covered by Algerian-Chadian cooperation, which will help strengthen fraternal relations between the two brotherly peoples and boost our economies. The President of the Republic of Chad entrusted me with conveying his sincere greetings to the President of the Republic, whom he described as a practical man, a man who says and acts, who stands by his word, as is known about us in Algeria. All these matters were discussed with His Excellency the President on my part, together with my brother the Prime Minister. We are committed as a government to implement these plans and projects. الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ. During the meeting, the two sides examined the bilateral cooperation in light of last April's talks between the two leaders and the Fourth Algerian-Chadian Joint Commission held in 2026. In this respect, the Prime Minister pointed out that Algeria and Chad set security, development and integration as interconnected, highlighting key projects like the Trans-Saharan Road and fiber optic links, and reaffirming coordination on regional issues to promote stability and African-led solutions. يتقاسم بلدانا قناعة أساسية. Our two countries share a fundamental conviction that security, development, and economic integration form a single system whose components cannot be separated. From this perspective, Algeria and Chad attach particular importance to major continental projects, foremost among them the Trans-Saharan Road, fiber optic connectivity, and the strengthening of air and logistic transport in a way that contributes to breaking the isolation of our inland regions and opening new prospects for trade and investments. At the regional level, we reaffirm our shared commitment to continue coordination and consultation on various regional and continental issues, reflecting our common belief in the unity of destiny and the need to strengthen African solutions to African problems within the framework of the respect for the state sovereignty and working toward achieving security and stability in the Sahel and Sahara region and across the African continent as a whole. وفي القارة الإفريقية برمتها. President Déby Itno thanked President Tebboune for strengthening bilateral cooperation and advancing joint projects, including the 40-megawatt power plant, describing Algeria-Chad relations as a model of African partnership based on trust and solidarity. In the same regard, the Chadian Prime Minister and Head of Government, Mr. El Amai Halina, affirmed in Jamina that the laying of the foundation stone of a power plant in Jamina is a structuring project that illustrates the positive momentum
of cooperation between Algeria and Chad. He said the official visit of the Algerian Prime Minister Sefi Gharieb to Chad marks a milestone in Algeria-Chad relations and reflects a shared commitment to strengthening cooperation and partnership between the two countries. This official visit will undoubtedly be recorded as one of the landmark milestones in the history of relations between Chad and Algeria, as it enshrines the convergence of visions and unity of perception between our two countries. This new dynamic draws its momentum from the convergent visions between Marshal Mohammed Idriss Déby Itno, President of the Republic and Head of State, and His Excellency Mr. Abdelmadjid Tebboune, President of the People's Democratic Republic of Algeria. This stems from their belief in Africa's capabilities and in the virtues of cooperation between brotherly states, whereby strengthening relations between our two countries has been set as a strategic priority in a way that serves common interests and enhances the prospects for partnership and integration. That was the Prime Minister and Head of Government of Chad, Mr. Alamayi Halina. The Secretary of State to the Minister of Foreign Affairs in charge of the national community abroad, Mr. Soufiane Chaib, has chaired at the headquarters of the Algerian Embassy in Brussels a working session with the heads of consular posts of Northern Europe region. As part of the working visit he is carrying out to the United or to the Kingdom of Belgium. The meeting focused on the consular activity and assessed the progress achieved in the modernization of services through digitalization, simplified procedures, and improved citizen reception and rates or care. The meeting also centered on the examining of measures for the Algerian community in Northern Europe and on the preparations for the summer season, stressing stronger outreach, communication, and coordination to improve support and ensure better reception during their travel to Algeria. The Secretary of State or the Secretary of State praised these consular staff efforts and urged them to continue working with the responsibility and dedication to improve services for the diaspora. The personal envoy of the United Nations Secretary General for Western Sahara, Staffan de Mistura, has paid an official visit to the Sahrawi side as part of his new regional tour aimed at advancing the UN-sponsored peace process. During his visit, the UN envoy held talks with Sahrawi officials and met with the members of the Consultative Council, as well as with representatives of the Sahrawi civil society, as affirmed by the Polisario Front, representatives to the UN and coordinator with Minister or MINURSO, Dr. Mohammed Sidi Omar. The Special Representative of the Secretary General for Western Sahara, the personal envoy, Mr. Staffan de Mistura, has begun his visit to the Sahrawi side, where he met with groups of representatives of women's, youth, and human rights organizations, as well as representatives of the Advisors Council. He later on held meetings with the national leadership. This visit comes within the framework of deepening discussions with the Sahrawi side in order to advance the peace process toward the solution outlined by the Security Council, a solution that guarantees the Sahrawi people's right to self-determination. Yesterday, the personal envoy of the UN Secretary General for Western Sahara, Staffan de Mistura, met with the Sahrawi Minister of Foreign Affairs and African Affairs, Mohammed Islam Baysat, to discuss the UN process aimed at settling the conflict in Western Sahara and the efforts made to reach a just, fair, and transparent solution. The UN Secretary General Antonio Guterres has called on the Israeli occupying authorities to open the main crossing points in the Gaza Strip to allow in humanitarian aid. The UN Secretary General's deputy spokesman Farhan Haq said the UN chief was deeply concerned by the Israeli decision to close all crossing points and suspend the entry of aid supplies to Gaza. In this respect, he called for the immediate resumption of aid flows to and cross Gaza, urging all the parties to facilitate a rapid, safe, and unconditional funneling of humanitarian aid in fulfillment of their obligations regarding international law and the international human
humanitarian law, the UN Secretary General affirmed that aid was indispensable to the survival and well-being of the civilians in Gaza, while recalling that the humanitarian need were tremendous and that the access must be predictable, sustained and unconditional. This came as the Israeli occupying forces have intensified their arrests and searches campaign in the West Bank, targeting several localities and towns of the Palestinian territory. You have been listening to Radio Algeria International. Stay tuned. Hello and welcome to this new edition of your weekly program, The Health Magazine. World Brain Cancer is a day observed each year on June 8th to raise awareness about brain tumors and the challenges faced by patients, families, and healthcare professionals. Brain cancer remains one of the most complex diseases in modern medicine. While it accounts for a relatively small percentage of all cancers, it can have profound effects on a person's movement, speech, memory, behavior, and quality of life. In recent years, however, scientists and physicians have made remarkable progress. Advances in imaging, surgery, precision medicine, immunotherapy, and artificial intelligence are changing how brain tumors are diagnosed and treated. During the next few minutes, we'll explore the latest developments in brain cancer research, emerging treatments, and the hope these innovations bring to patients around the world. Brain cancer occurs when abnormal cells grow in an uncontrollable way within the brain. Some tumors originate in the brain itself and are known as primary brain tumors, while others spread from cancers elsewhere in the body and are called metastatic brain tumors. Among the most aggressive forms is glioblastoma, a fast-growing tumor that remains a major focus of research. Symptoms vary depending on the tumor's location and may include persistent headaches, seizures, vision problems, difficulty speaking, memory loss, and changes in personality or behavior. One encouraging development is that diagnosis has become more precise. Modern MRI technologies now allow physicians to identify tumors earlier and distinguish between different tumor types with greater accuracy. Researchers are also using molecular profiling to understand the genetic characteristics of tumors. Instead of classifying tumors solely by appearance under microscope, doctors increasingly analyze their genetic makeup, leading to more personalized treatment approaches. Surgery remains one of the most important treatments for many brain tumors. The challenge is removing as much of a tumor as possible while preserving healthy brain tissue responsible for vital functions such as movement, language, and memory. Recent innovations have significantly improved surgical outcomes. One major advancement is awake brain surgery. During certain procedures, patients remain awake for part of the operation, allowing surgeons to monitor speech, movement, and cognitive functions in real time. Another breakthrough is fluorescence-guided surgery. Special dyes make tumor cells glow under specific lighting conditions, helping surgeons distinguish cancerous tissue from healthy tissue. Artificial intelligence is also assisting surgeons by improving image analysis and surgical planning. Combined with advanced neuro-navigation systems, these technologies enable more precise tumor removal. Researchers continue to develop robotic and minimally invasive techniques that may further reduce complications and recovery times. One of the most exciting developments in brain cancer treatment is precision medicine. Rather than treating all tumors the same way, doctors increasingly tailor therapies to the genetic profile of each patient's cancer. Scientists have identified mutations and molecular markers that influence tumor behavior and treatment response. This knowledge allows physicians to select therapies that specifically target cancer cells while minimizing damage to healthy tissue. Targeted therapies have shown promise in certain tumor types, particularly those with identifiable genetic abnormalities. Researchers are also investigating liquid biopsies, which may one day allow doctors to detect tumor-related genetic material through blood or other body fluids. Such tests could help monitor treatment response and identify tumor recurrence earlier than conventional imaging. These advances are moving medicine closer to truly personalized cancer care.
Immunotherapy has transformed the treatment of several cancers, and researchers are working to achieve similar success in brain cancer. The goal of immunotherapy is to help the body's immune system recognize and attack tumor cells. Several innovative approaches are currently under investigation. Cancer vaccines. Scientists are developing vaccines designed to train the immune system to target specific tumor proteins. CAR T-cell therapy. This approach involves modifying a patient's immune cells in the laboratory so they can better identify and destroy cancer cells. Oncolytic viruses. Researchers are studying specially engineered viruses that selectively infect and kill tumor cells while stimulating immune responses. Combination therapies. Clinical trials are evaluating combinations of immunotherapy, radiation therapy, chemotherapy, and targeted treatments to improve outcomes. Although many of these strategies remain under investigation, they represent some of the most promising areas of brain cancer research today. Artificial intelligence is rapidly becoming an important tool in oncology. AI systems can analyze medical images, identify subtle tumor features, and assist physicians in treatment planning. Researchers are exploring how machine learning can improve early diagnosis, predict treatment response, personalize therapies, detect recurrence sooner, and accelerate drug discovery. AI is also helping scientists analyze large data sets from clinical trials and genetic studies, potentially leading to new therapeutic targets. Another growing field is digital health, which allows patients to be monitored remotely through wearable devices and smartphone applications that track symptoms and treatment side effects. Combined, these technologies may help improve both survival and quality of life. As we observe World Brain Cancer Day, it is important to recognize both the challenges that remain and the progress that has been achieved. Brain cancer continues to be one of the most difficult diseases to treat, but advances in imaging, surgery, molecular biology, immunotherapy, and artificial intelligence are opening new possibilities for patients and their families. Researchers around the world are working tirelessly to improve survival rates, reduce treatment side effects, and move closer to more effective and personalized therapies. On this World Brain Cancer Day, we also honor patients, caregivers, healthcare professionals, and scientists whose courage and dedication continue to drive progress and hope. Thank you for joining us for this edition of the Health Magazine. Stay informed, stay healthy, and stay tuned to Radio Algeria International. See you next time. Hello and good to have you with us in our program devoted to Algerian figures and personalities who marked history, notably in arts. Today we shed light on talented Algerian artist Mohamed Rassim, the founder of the school of miniature painting that still exists in Algeria today. Visitors to Algiers art museums, such as the magnificent National Gallery of Fine Arts in Algiers, are likely to come across the works of Mohamed Rassim. In Algeria and perhaps in most parts of the world, we cannot think of the past century's art of miniature without mentioning him, the father of Algerian miniature painter and calligrapher. In addition to being an accomplished artist, Mohamed Rassim was known for using his art to promote pride in his fellow Algerians and to encourage them to pursue independence during the time when the country was French territory.
Algiers on the 24th of June, 1896. Mohamed Rasim was born into an artist's family, and his talent for drawing was revealed during his primary school education when he was given the task of copying decorative Islamic motifs during a state workshop organized by the then French Governor-General of Algeria, Charles Jonard. Originally of Turkish descent, the family's property was confiscated by the French regime. Undaunted, Rasim's father established a copper working and wood carving workshop in the Casbah of Algiers. There, his brother, Omar Rasim, carried out the engraving of decorative tombstones, which led to the family being commissioned to embellish public buildings during French colonial rule. Rasim enjoyed traveling around the world, notably to enrich his style by the history of miniature. He visited Paris, Cordoba, and Granada, where the art of miniature was flourishing. He then went to Rome, Vienna, Bucharest, and Stockholm, where he exhibited some of his works. At the Museum Gallieni in Paris, he had his first exhibition. The public showed enthusiasm, and the art critics praised his work, thus gaining international fame. Besides teaching at the school he founded, Rasim worked with commissions to safeguard the historic sites and monuments, notably the Casbah of Algiers, listed as World Heritage by the UNESCO. Upon discovering miniature paintings created by Persian, Mughal and Andalusian artists for Muslim nobility, Rasim embraced his style of painting, adding his own artistic expression, including traditional motifs and calligraphic forms. During his teenage years, Rasim came in contact and befriended French Orientalist painter Nasreddin Dine, who encouraged his talent and assisted him in obtaining commissions to embellish books with his superbly crafted calligraphic plates. His ability to artistically recreate an era prior to the arrival of the French colonists made Mohamed Rasim a prominent figure in the Algerian culture. In his works, the people of Algeria are depicted in fine clothing and are engaged in cultural activities, indicating a high level of prosperity, which some critics saw as a suggestion that these were lost when the French arrived. However, Rasim was known to acknowledge that his work had come about because of the presence of the French in Algeria. Whatever his motivation or the interpretation of his work by others, Mohamed Rasim's artistic talent is clearly evident in his work. It's worth mentioning that Rasim made the ornamentations of several of his friend Nasreddin Etienne Dine's books, including Muhammad's Life. He also created the decorations of Mardus' Arabian Nights, very famous, and Mohamed Rasim received several awards, such as a scholarship from La Casa de Velázquez, the gold medal from the Society of French Orientalist Painters, and the Grand Prix Artistique of Algeria. He taught at the School of Fine Arts of Algiers and was an honorary member of the Royal Society of Miniature Painters, Sculptors, and Gravers. And after Algeria's independence, he became an advisor to the Minister of Culture. Rasim's miniatures depict the Algerian society and people before the French colonization, and the people are shown to be prosperous, wearing fine costumes. Mohamed Rasim and his Swedish wife, Karine Bonson, were assassinated in El Biar in 1975. The crime hasn't been solved as of today. The work of Mohamed Rasim has been compiled in La Vie Musulmane d'hier, or Yesterday's Muslim Life, in 1960, and Mohamed Rasim, the Algerian miniaturist, in 1972.
Sintonizan Radio Argelia Internacional. El diario hablado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibe al exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien saluda el liderazgo y los esfuerzos del presidente de la República para que los pueblos del mundo puedan vivir en armonía. El primer ministro Sif Ghraib anuncia una nueva etapa de las relaciones entre Argelia y Chad, caracterizada por la eficacia y el compromiso mutuo al término de su visita oficial a Chad. Y 8 civiles palestinos caen en mártires tras nuevos ataques sionistas contra la Franja de Gaza, mientras la entidad sionista intensifica sus bombardeos en las ciudades del sur del Líbano. Saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a este informativo desde Radio Argelia Internacional. Comenzamos con la actualidad de nuestro país. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió ayer al exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien realiza una visita oficial a Argelia en calidad de presidente de la Asamblea General y del Consejo de Administración del Instituto Global para el Crecimiento Verde. La reunión contó con la participación de altos responsables argelinos, entre ellos el director de gabinete de la presidencia, Bouhelam Bouhelam, el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, el consejero diplomático de la presidencia, Amar Abba, y la ministra de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Kautar Kriku. Durante el encuentro, el presidente de la República distinguió a Ban Ki-moon con la Orden del Mérito Nacional del grado Atir, una de las más altas condecoraciones del país. El reconocimiento fue otorgado en consideración a los esfuerzos desplegados por el ex responsable de la ONU durante su mandato para fortalecer el papel de la organización internacional en la promoción de la paz, la seguridad y la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad en distintas regiones del mundo. Al término de la audiencia, Ban Ki-moon destacó el liderazgo del presidente de la República y su compromiso con la promoción de la paz y la seguridad internacionales. En declaraciones a la prensa señaló que aprecia profundamente los esfuerzos del presidente para garantizar que los pueblos de Argelia, África y el resto del mundo puedan vivir en armonía, paz y sostenibilidad. Buenas tardes, señoras y señores. Es un gran honor para mí reunirme hoy con su excelencia el presidente Abdelmadjid Tebboune. Como exsecretario general de las Naciones Unidas, soy una de las personas más reconocidas y aprecio profundamente y saludo el liderazgo del presidente Tebboune. Bajo su liderazgo, el pueblo y el gobierno trabajan para garantizar que no solo el pueblo argelino, no solo los pueblos de África, sino también los pueblos del mundo entero vivan de manera armoniosa, pacífica y sostenible. Este ha sido mi compromiso más profundo durante mi mandato como secretario general de las Naciones Unidas. A menudo solía decir a los Estados miembros de las Naciones Unidas que sin afrontar los desafíos de África, los líderes del mundo nunca podrían afirmar que vivimos en un mundo sostenible. Y el exsecretario general de la ONU recordó que el desarrollo sostenible y la atención a los desafíos africanos fueron prioridades constantes durante su mandato al frente de las Naciones Unidas. En ese sentido, Ban Ki-moon aseguró que continuará trabajando junto al pueblo argelino y los pueblos africanos para contribuir a la construcción de un futuro más próspero para las próximas generaciones. Los líderes del mundo, ese era el mensaje que repetía constantemente y continuó trabajando con los ciudadanos del mundo y cuando es posible con los dirigentes políticos y los líderes empresariales de todo el planeta. Mi compromiso actual como exsecretario general de las Naciones Unidas no ha cambiado. Seguiré trabajando con el pueblo argelino y con los pueblos de África hasta el día en que pueda declarar que somos capaces de vivir en un mundo sostenible y que lo hemos logrado para las generaciones futuras, garantizando que sus vidas sean cada vez mejores en el futuro. Es de suma importancia que trabajemos juntos y ese es mi compromiso. Trabajemos unidos para hacer de este mundo un lugar mejor y más sostenible. Decir también que la visita de Ban Ki-moon también incluyó una reunión de trabajo con el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, en la sede de la Cancillería argelina. Tras un encuentro a solas, ambas partes mantuvieron entrevistas ampliadas con la participación de sus respectivas delegaciones. Las discusiones se centraron en las perspectivas de cooperación entre Argelia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, especialmente en el marco de los preparativos para la apertura
apertura de una oficina de esa organización internacional en el país. Entre los ámbitos identificados como prioritarios figuran el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la promoción de la economía verde, la gestión de los recursos hídricos y el impulso al uso de energías renovables. Además, las dos partes intercambiaron pareceres sobre las posibilidades de ampliar la contribución de Argelia a los programas e iniciativas del Instituto en África y el mundo árabe. Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Kautar Kriko, acompañada por el presidente de la Asamblea General y del Consejo de Administración del Instituto Mundial para el Crecimiento Verde y exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha procedido hoy a la inauguración de la oficina de Argel de esta organización internacional. En una declaración a la prensa, Ban Ki-moon ha expresado su profunda gratitud por la cálida acogida y el firme apoyo brindados por Argelia bajo la dirección del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, así como por el compromiso constante de Argelia de trabajar con las Naciones Unidas, los pueblos del mundo y el pueblo argelino en pro de un mundo mejor y sostenible para todos. Es para mí un gran honor estar aquí esta mañana con ustedes y en particular contar con la presencia de la señora Kriko, ministra de Medio Ambiente del gobierno argelino. ¿Cómo puedo expresar mi más profundo agradecimiento en mi calidad de presidente del Instituto Global de Crecimiento Verde con sede en la República de Corea y también ahora que estamos estableciendo una oficina permanente aquí en Argelia? Estoy profundamente agradecido por la hospitalidad y el firme apoyo del gobierno argelino liderado por su excelencia el presidente Tebboune y también por la señora ministra de Medio Ambiente Kriko por su generosidad y su firme compromiso de colaborar con las Naciones Unidas y con los pueblos del mundo, incluyendo por supuesto al pueblo de Argelia, para lograr un mundo mejor y sostenible para todos. To realize a better and sustainable world for all. Siempre en sus declaraciones, Ban Ki-moon ha añadido que la oficina de la organización en Argel constituye una oportunidad para que los empleados del Instituto Mundial para el Crecimiento Verde trabajen en favor de los pueblos de África y ha destacado que cuando ocupaba el cargo de secretario general de la ONU recordaba constantemente que ningún país del mundo, por muy poderoso o rico en recursos que sea, puede alcanzar por sí solo un desarrollo mejor y sostenible. Esta oficina de la GGGI ante las Naciones Unidas puede que sea más pequeña que muchas otras organizaciones internacionales, pero estamos plenamente comprometidos. Contamos con una amplia experiencia y tenemos un firme compromiso y una gran pasión por lograr un mundo mejor y sostenible. Esta oficina brindará esta oportunidad al personal de la GGGI que trabajará no solo para el pueblo de Argelia, sino también para los pueblos de África. Mientras trabajaba como secretario general de las Naciones Unidas y también por el desarrollo sostenible, el cambio climático, el empoderamiento de género, etc. He afirmado con firmeza, argumentando que no hay un solo país en este mundo, por muy poderoso o con tantos recursos que sea, que pueda hacerlo solo. Debemos unir todas nuestras fuerzas. Esa es una dura lección que he aprendido. Este es el verdadero comienzo de unir fuerzas junto con el gobierno de Argelia y el pueblo argelino. Y aprecio enormemente su visión de futuro, su visión a largo plazo para trabajar junto con las organizaciones internacionales, en particular el GGGI, el Instituto Global de Crecimiento Verde, cuyo personal formará parte de su equipo y de su labor. Trabajarán no solo para el pueblo argelino, sino también en esta región para hacer realidad un mundo sostenible y se asegurarán de que colaboraremos para aplicar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Creo que esa es nuestra responsabilidad común. Así pues, señoras y señores, trabajemos juntos para construir un mundo mejor y sostenible para todas las generaciones futuras.
Se ha destacado también en esta ocasión que la oficina del Instituto en Argel tiene como objetivo reforzar la cooperación y la coordinación entre ambas partes, especialmente en ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía verde. Cambiemos de asunto. El primer ministro Sifig Reyeb subrayó ayer que la nueva etapa de las relaciones entre Argelia y Chad se caracteriza por la eficacia, los resultados y un compromiso político común al más alto nivel, lo que refleja la sincera voluntad política de los dirigentes de ambos países, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, y el presidente de la República de Chad, el mariscal Mahamat Idriss Déby Itno. En una declaración tras su audiencia con el presidente chadiano Mahamat Idriss Déby Itno, Sifig Reyeb indicó haber transmitido a su excelencia los saludos de su hermano, el presidente de la República, y le ha reafirmado asimismo el interés especial y el seguimiento personal que el señor presidente concede al fortalecimiento de los lazos de fraternidad, la cooperación bilateral y el diálogo político entre los dos países hermanos. He mantenido hoy una reunión con el presidente de la República de Chad, en la que le he transmitido los saludos de su hermano, el presidente de la República, tras la colocación de la primera piedra de una central eléctrica de 40 megavatios. Este es el primer paso de la cooperación entre Argelia y Chad, que abarcará otros ámbitos acordados. Actualmente estamos en proceso de enviar todos los equipos de trabajo, ya sea en el ámbito de la energía, de la minería o de la agricultura. Son varios los ámbitos que abarcará la cooperación entre Argelia y Chad, lo que permitirá fortalecer las relaciones fraternas entre ambos pueblos y dará un gran impulso económico a ambas economías. Asimismo, el señor presidente de la República de Chad me ha encargado de transmitir sus más sinceros saludos al señor presidente de la República, a quien ha descrito como un hombre práctico, un hombre que dice y hace lo que promete, tal y como se nos conoce en Argelia. Por lo tanto, todos estos asuntos se han debatido con el señor presidente y por nuestra parte, mi hermano, el primer ministro y yo, nos comprometemos como gobiernos a poner en marcha todos estos planes y proyectos, así como a su ejecución. El primer ministro estimó luego que el proyecto de instalación de la central eléctrica en Yamena constituye el primer fruto de la nueva fase de las relaciones entre Argelia y Chad, caracterizada por la eficacia, rendimiento y un compromiso político común al más alto nivel, reflejando así la sincera voluntad política de los dirigentes de ambos países y su determinación de elevar las relaciones de solidaridad y cooperación bilateral a niveles superiores conforme con una hoja de ruta clara y definida. Nuestros dos países comparten la convicción fundamental de que la seguridad, el desarrollo y la integración económica forman un todo cuyos elementos son inseparables. Desde esta perspectiva, Argelia y Chad conceden especial importancia a los grandes proyectos, entre los que destacan la carretera transsahariana y la conexión mediante fibra óptica, así como al refuerzo del transporte aéreo y logístico, lo que contribuye a romper el aislamiento de nuestras zonas del interior y abrir nuevas perspectivas para el intercambio comercial y la inversión. Y en el plano regional reafirmamos nuestro interés común por continuar la coordinación y la consulta sobre las diversas cuestiones regionales y locales, lo que refleja nuestra convicción común de un destino común y la necesidad de potenciar las soluciones africanas a los problemas africanos en el marco de respeto a la soberanía de los estados y de la labor encaminada a lograr la seguridad y la estabilidad en la región sahelo-sahariana y en el conjunto del continente africano. Y por su parte, el primer ministro y jefe del gobierno de la República de Chad, Alamay Alina, afirmó que la colocación de la primera piedra de una central eléctrica en Yamena es un proyecto estratégico que pone de manifiesto la dinámica positiva de la cooperación entre Argelia y el Chad.
Esta visita oficial quedará sin duda grabada como una de las etapas más destacadas en la historia de las relaciones entre Chad y Argelia, lo que pone de manifiesto la convergencia de visiones y la unidad de perspectivas entre nuestros dos países. Esta nueva dinámica se nutre de los objetivos comunes de nuestras visiones del mariscal Mohamed Idriss Déby Itno, presidente de la República y jefe de Estado, y de su excelencia el señor Abdelmajid Tebboune, presidente de la República Argelina Democrática y Popular, en su fe en las capacidades de África y en las ventajas de la cooperación entre países hermanos, lo que ha convertido el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros dos países en una prioridad estratégica. Decir al final que el primer ministro Sifir Reyeb concluyó ayer su visita oficial a Chad destinada a reforzar las relaciones de fraternidad, cooperación y colaboración entre ambos países hermanos. El secretario de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores encargado de la Comunidad Nacional en el extranjero, Sofian Shayeb, ha presidido hoy en la sede de la Embajada de Argelia en Bruselas una reunión de trabajo y coordinación con los jefes de las oficinas consulares de la región de Europa del Norte en el marco de la visita de trabajo que está realizando al Reino de Bélgica. Esta reunión se enmarca en la continuación de las reuniones periódicas y de orientación que mantiene el secretario de Estado con los jefes de las misiones y oficinas consulares en el extranjero, conforme con las instrucciones de las altas autoridades del país destinadas a mejorar la calidad de los servicios prestados a los miembros de la diáspora y a reforzar los mecanismos de atención a sus preocupaciones y de respuesta a sus expectativas. La reunión se dedicó al examen del balance de la actividad consular y a la evaluación del estado de avance de la ejecución de los programas y proyectos destinados a modernizar el servicio consular, en particular mediante la generalización de la digitalización, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora de las condiciones de acogida y atención a los ciudadanos. Esta reunión también permitió evaluar el grado de ejecución de las medidas adoptadas en beneficio de la diáspora residente en los países del norte de Europa, en particular en lo que se refiere a refuerzo del trabajo de proximidad, la intensificación de las iniciativas de comunicación y el desarrollo de mecanismos de escucha y acompañamiento con el fin de contribuir a la consolidación de los vínculos entre los miembros de la comunidad y su patria, así como a reforzar su contribución a los distintos procesos de desarrollo nacional. Pasamos a actualidad internacional. El enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, efectuó una visita oficial a la parte saharaui en el marco de su nueva gira por la región. Detalles al respecto con Wahib Amiri. En efecto, Abdel Ali, durante su visita a la parte saharaui, el emisario de la ONU mantuvo conversaciones con las autoridades saharauis, encuentros con miembros del Consejo Consultivo, así como con representantes de la sociedad civil saharaui, como ha declarado el representante del Frente Polisario en la ONU y coordinador con la MINURSO, Dr. Mohamed Sidi Omar, a Radio Argelia Internacional. El enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, el señor Staffan de Mistura, terminó hoy una visita a la parte saharaui, durante la cual mantuvo reuniones con representantes de organizaciones saharauis, de mujeres, jóvenes y organizaciones de derechos humanos, así como con delegados y diputados del Consejo Consultivo Saharaui. También ha mantenido conversaciones con miembros de la dirección del Frente Polisario y al final de su visita fue recibido por el señor Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, a quien le reafirmó el apoyo del Frente Polisario a los esfuerzos que realice bajo los auspicios del secretario general con el fin de llegar a una solución pacífica y duradera que respete plenamente el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y a decidir libremente su destino de manera libre y democrática. La visita de Mistura a la parte saharaui se enmarca en sus esfuerzos destinados a avanzar el proceso de paz bajo los auspicios de la ONU, ha precisado Dr. Mohamed Sidi Omar. Su visita viene en el marco de sus esfuerzos
para hacer avanzar el proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas. Ha sido también la oportunidad para reafirmar la posición del Frente Polisario expresada por su dirección política en el sentido de reafirmar nuestra disponibilidad a apoyar sus esfuerzos para hacer avanzar el proceso de paz hacia la solución a este conflicto, pero siempre sobre la base del pleno respeto del derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia. Asimismo, el ministro saharaui de Asuntos Exteriores y Asuntos Africanos, Mohamed Yeslem Baysat, se reunió ayer con el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para tratar el proceso de la ONU para la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental y los esfuerzos desplegados para alcanzar una solución justa, honesta y transparente. La actualidad en Palestina, la crisis humanitaria en la Franja de Gaza continúa agravándose mientras aumentan las víctimas palestinas y persisten las restricciones al acceso de ayuda. Según las autoridades sanitarias palestinas, desde el inicio de la ofensiva sionista, el 7 de octubre del 2023 han muerto 72.988 palestinos y más de 173.000 resultaron heridos, en su mayoría mujeres y niños. Solo en las últimas 24 horas, 8 personas fallecidas y 34 heridos fueron trasladados a hospitales del enclave, mientras numerosas víctimas permanecen aún bajo los escombros. Informe de Sara Ellal. A pesar de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre, la situación sobre el terreno sigue siendo crítica. Las autoridades palestinas informaron de que desde entonces 978 palestinos han muerto y más de 3.000 han resultado heridos, al tiempo que se han recuperado los cuerpos de centenares de víctimas. En este contexto, la continuidad de la asistencia internacional se ha convertido en una cuestión vital para la población gazatí. La preocupación internacional aumentó tras el cierre por parte de Israel de varios pasos fronterizos esenciales para la entrada de ayuda humanitaria, incluido el de Rafah. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su profunda inquietud por la medida y pidió el restablecimiento inmediato de los corredores humanitarios hacia Gaza. A través de su portavoz, la ONU subrayó que la ayuda resulta indispensable para la supervivencia de la población civil y reclamó un acceso seguro, sostenido y sin obstáculos para los suministros humanitarios. Escuchemos la declaración de Farhan Haq. El secretario general está profundamente preocupado por la decisión de cerrar los pasos fronterizos de Karam Salem y Rafah y suspender la entrada de suministros a Gaza. Hace un llamamiento para que se reanuden de inmediato y a gran escala los movimientos humanitarios hacia Gaza y dentro de todo el territorio, e insta a todas las partes a facilitar la entrega rápida, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. El secretario general subraya que la asistencia humanitaria es indispensable para la supervivencia y el bienestar de los civiles en Gaza. Las necesidades humanitarias siguen siendo inmensas y el acceso debe mantenerse de manera previsible, sostenida y sin impedimentos. Mientras la población de Gaza enfrenta las consecuencias de la guerra y el deterioro de las condiciones de vida, los ataques continúan sobre el terreno. Una incursión aérea sionista contra una concentración de civiles en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte del enclave, causó la muerte de 3 palestinos, entre ellos un niño, además de varios heridos, según fuentes médicas palestinas. La situación de los periodistas palestinos también ha generado preocupación. El Comité de Libertades del Sindicato de Periodistas Palestinos denunció un aumento significativo de las violaciones contra profesionales de la información durante el mes de mayo, documentando 55 incidentes. La preocupación por los derechos de la población palestina se extiende igualmente a Cisjordania ocupada. Una comisión internacional de investigación respaldada por las Naciones Unidas advirtió que los civiles palestinos se encuentran atrapados entre la violencia ejercida por colonos israelíes y las dinámicas de conflicto existentes en los territorios palestinos. En un informe reciente, la comisión denunció
denunció graves violaciones de los derechos humanos y señaló que la población civil soporta de forma sistemática las consecuencias de un entorno marcado por la ocupación, la expansión de los asentamientos y la inseguridad permanente. Este contexto se refleja también en el aumento de las detenciones. El Buró de Información de Prisioneros informó que 13 palestinos fueron arrestados por las fuerzas israelíes en distintas localidades de Cisjordania durante las últimas 24 horas, entre ellos una mujer en un alcalde local. Y en el Líbano, y como decíamos en portada, la intensificación de los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano continúa agravando el balance humano de un conflicto que ha dejado miles de víctimas desde marzo. Las autoridades libanesas informaron que el número total de fallecidos asciende ya a 3.637 personas, mientras que 11.000 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí contra el territorio libanés el pasado 2 de marzo. Más detalles otra vez con Sara Eller. En las últimas horas, una nueva serie de ataques golpeó distintas localidades del sur del país. 8 personas murieron hoy en un bombardeo sionista que alcanzó el sector de Al-Masakin al-Shabiya en la ciudad costera de Tiro. Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, la aviación israelí también atacó la ciudad de Nabatiye y la localidad de Kfarsir, mientras que Jebshit fue objeto de fuego de artillería intermitente. Estos ataques se produjeron apenas un día después de otra jornada especialmente sangrienta en el sur del Líbano. Ayer al menos 14 personas murieron y más de una veintena resultaron heridas como consecuencia de varios bombardeos sionistas que afectaron a más de 15 localidades de la región. Uno de los ataques más mortíferos tuvo lugar al amanecer en la aldea de Sifra, en la gobernación de Nabatiye, donde 7 personas perdieron la vida, entre ellas una mujer y un niño de nacionalidad siria. Otras 8 personas resultaron heridas, incluidas 2 mujeres. Horas más tarde, un nuevo bombardeo sobre la ciudad de Tiro causó la muerte de 5 personas y dejó 8 heridos. En paralelo, otra incursión aérea alcanzó la localidad de Marwaniye, donde murieron 2 personas, entre ellas un niño, mientras que otras 10 resultaron heridas. La escalada también afectó a los servicios de emergencia. De acuerdo con medios oficiales libaneses, uno de los ataques impactó cerca de un edificio de la Cruz Roja libanesa en Tiro, alcanzando un vehículo en sus proximidades. 4 socorristas resultaron heridos por fragmentos de vidrio y tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica. La sucesión de ataques contra zonas habitadas y la creciente cifra de víctimas civiles alimentan la preocupación en el país, donde las autoridades denuncian una continua ampliación de los bombardeos sobre localidades del sur. Mientras tanto, la población civil sigue soportando las consecuencias de una ofensiva que ha provocado una grave crisis humanitaria y un elevado costo humano en distintas regiones del Líbano. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo continúa expandiéndose con 550 casos confirmados y 101 fallecidos según el último informe de las autoridades sanitarias. Solo el domingo se registraron 35 nuevos contagios y 10 muertes en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, mientras que 7 pacientes fueron declarados curados, elevando el total de recuperaciones a 19. Las autoridades advirtieron que la tendencia sigue siendo ascendente. Señalaron que la aparente desaceleración observada recientemente podría deberse a retrasos en el procesamiento de datos de laboratorio más que una reducción real a la transmisión. Además, más de 300 personas permanecen hospitalizadas o en aislamiento y el seguimiento de contactos sigue por debajo de los niveles recomendados para contener el brote. Ante riesgo de propagación regional, Kenia anunció que estudia incorporar profesionales sanitarios procedentes de la República Democrática del Congo y Sierra Leona para reforzar sus capacidades de preparación y respuesta frente a una posible llegada del virus. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud destacó la respuesta de Uganda ante el brote. El país vecino ha registrado 19 casos confirmados y 2 fallecimientos relacionados con la enfermedad en una epidemia vinculada a la expansión del virus desde territorio congoleño. Y así terminamos nuestro diario hablado. Gracias por haberlo seguido. Les damos cita mañana en la misma hora y frecuencia. Adiós. اللقاء الاقتصادي